La historia judía en Cuba no comienza en el siglo XX ni con la apertura de sinagogas visibles o instituciones formales. Sus raíces se hunden mucho más atrás, en la época colonial, cuando judíos perseguidos por la Inquisición llegaron al Caribe ocultando su identidad, sus prácticas y en muchos de los casos incluso su memoria. Durante siglos, esa presencia quedó fragmentada, silenciada o diluida en la vida cotidiana de la isla. Sin embargo, la historia no desaparece, permanece latentemente esperando ser reconstruida. En esta entrevista, mis queridos amigos, conversaremos con Eliezer y Alberto, protagonistas de un proceso singular dentro del judaísmo contemporáneo cubano, como lo es el retorno. A través de sus testimonios abordaremos el tránsito desde la herencia judía colonial hasta la reemergencia del judaísmo organizado en Cuba y la formación de comunidades integradas por descendientes que decidieron volver conscientemente a una identidad largamente interrumpida. Este diálogo recorre la experiencia personal y colectiva, por ejemplo, cómo se produce el reencuentro con el judaísmo, cómo se organizan las primeras estructuras comunitarias, cuál fue el papel de quienes asumieron la responsabilidad de fundar y sostener comunidades de retornantes y cómo se articularon esas comunidades con el judaísmo ya establecido, con Israel y con el marco judío internacional. Más que una entrevista, mis queridos amigos, este encuentro es un ejercicio de memoria histórica, un intento por comprender cómo la diáspora, el silencio y el retorno conviven en la reconstrucción de la identidad judía cubana contemporánea. Esta es la historia de quienes no heredaron una tradición intacta, sino fragmentos, y aún así decidieron reconstruirla. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Sean bienvenidos a este espacio de diálogo y memoria histórica. Hoy tenemos el honor de conversar, con Eliezer y Alberto Velázquez, que son miembros activos y testigos directos del proceso de retorno al judaísmo en Cuba. Sus testimonios no solo nos permitirán conocer una historia personal de búsqueda e identidad, sino también comprender un fenómeno colectivo mucho más amplio, como es el retorno del judaísmo en la comunidad en Cuba, la reconstrucción de la vida comunitaria de los judíos en Cuba y aquellos desafíos de articular esa identidad en un contexto social, político y cultural un poco complejo, como es el contexto cubano. Esta entrevista tiene como objetivo principal aportar una mirada reflexiva, histórica y sobre todo documentada sobre el judaísmo contemporáneo en Cuba. Y desde la voz de dos de sus integrantes vamos a conocer un poquito esa historia. Por eso ya mismo voy a subir aquí al set primeramente Eliezer, luego se nos va a unir en este caso Alberto y vamos a escuchar lo que ellos tienen para contarnos acá. Bienvenido, Eliezer, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Hadassah. Me encuentro muy bien, muy contento de estar aquí y muy agradecido especialmente a vuestra persona por este maravilloso interés y darnos la oportunidad a nosotros de expresar, contar y transmitir para que quede documentado en la historia, básicamente, este proceso de retorno al judaísmo de las familias que tuvieron una continuidad del periodo del tiempo de la colonia. Les agradezco directamente tanto a usted, Eliezer, como a Alberto, que se nos va a unir prontamente también por acá. Y la verdad, para comprender justamente los procesos, colectivos, ¿no? Es fundamental comenzar por la experiencia individual y familiar, ya que en ella, se reflejan las motivaciones, aquellas búsquedas y aquellas circunstancias que dan orígenes a trayectorias muchísimo más amplias. Por eso la primera pregunta que tengo para usted es ¿cómo llegan tú y tu familia al judaísmo y qué factores, personales, históricos, espirituales influyeron en ese proceso de acercamiento, ¿no? y retorno? Hadassah, creo que es una pregunta importante y valiosa, porque esto ocurre básicamente en un periodo en el cual no existía
una representación comunitaria en la isla. Se habían cerrado las sinagogas en Cuba, no había vida comunitaria en esos momentos en Cuba, y ocurre en una etapa básicamente temprana de mi infancia. Yo nací en un contexto de una familia marcada directamente por ser una familia de creyentes, una familia religiosa. Para las personas que quizás no entienden esto, estoy queriendo decir que el gobierno cubano optó por el comunismo científico como la forma específica de llevar adelante su ideología, lo que significaba que para las personas que tenían una religión, eso se miraba como una forma de atraso. Entonces, apenas yo tenía como 12 años y yo escuchaba una historia en mi familia, especialmente en ese momento estábamos nosotros en Holguín, estábamos en Río Seco, de donde es la familia, donde proviene la familia de mi mamá, en la parte de Banes, de Río Seco Banes. Y yo había escuchaba la historia de que mi abuelo no quería que mi abuela fuera a la iglesia adventista. En ese pueblo había una iglesia adventista y mi abuela fue invitada para visitarla, la iglesia, y encontrándose dentro de la iglesia, allí en ese pueblo todo el mundo sabe que mi abuelo dio 2 o 3 veces un espectáculo muy grande porque la sacaba a la fuerza de la iglesia. Eso realmente, como dicen, pueblo chiquito, noticia grande. Entonces eso era una noticia que marcó básicamente a nuestra familia. Y un día yo me acerco a mi abuelo y le pregunto, abuelo, ¿usted es comunista? Yo no veía nada que en mi abuelo que lo acercara al comunismo, no veía nada. Pero le pregunté y entonces él me dice, no, ¿por qué me preguntas? Y digo, abuelo, entonces, ¿por qué usted no quería que abuela fuera a la iglesia? Y esa es la respuesta, marcó nuestras vidas, no solamente mi vida, sino la vida de mis padres, de todos, incluso de toda la familia. Y mi abuelo dice, los judíos no nos bautizamos, nos quedamos judíos. Wow. Evidentemente, para mí eso en aquel momento era la primera ocasión en que escuchaba esas palabras, no sabía lo que eso significaba, no podía entender. Pero bueno, mi abuelo me había dado una respuesta que con el tiempo, en la medida en que evidentemente fui creciendo, empezó a tener su resonancia internamente. Y no solamente en mí, sino en el marco de mis padres, porque ya yo empezaba a preguntarle a mis padres qué hay con esto. Y sí, mis padres empezaron a decir, bueno, sí, nosotros especialmente, nuestros antepasados son judíos. Pero mayormente, vuelvo y repito, el contexto de Cuba en aquel momento era un contexto donde la religión era básicamente rechazada, en algunos casos perseguida, y habían diferentes tratos. Incluso hasta yo soy víctima de parte de esos tratos. Yo no pude concluir mis estudios porque fui expulsado. Yo fui expulsado del preuniversitario precisamente por venir de una familia que creía que existía un Dios. Éramos sabáticos y al ser sabáticos, pues eso nos presentaba problemas, vamos a decir retos. ¿Por qué? Porque a mi padre lo citan, de hecho, lo citan en el preuniversitario y entonces le dicen a mi padre, mire, lo hemos citado acá porque su hijo tiene un problema. Y mi padre le dice, no, los que tienen un problema son ustedes. Mi hijo tiene principios. Mi hijo tiene principios. Y fui expulsado de la escuela. De hecho, el director de la escuela era de apellido Sabat. Era interesante porque él mismo dijo, mi apellido también es judío, es el apellido Sabat. Y eso nunca se me ha olvidado. Eso nunca se me ha olvidado. Pero era un judío o venía de una familia judía que estaba integrada directamente a los principios del gobierno en aquel momento.
Entonces nosotros comenzamos directamente a nutrirnos del judaísmo. Aún no existía, ni siquiera se pensaba en la posibilidad de la reapertura de las sinagogas cubanas, porque estamos hablando de los años 1980. Ajá. Y ya yo en la escuela de idiomas encuentro a otros amigos que son judíos también, que vienen de la línea Ashkenazí, eran polacos, y bueno, de alguna manera esto nos va a empezar a facilitar el intercambio. Todavía no se había abierto la sinagoga, pero empezamos a intercambiar lo que había en la familia de nosotros, lo que tenían ellos, literatura de hebreo, empezamos a estudiar, incluso ellos no conocían a veces nada de hebreo, pero con mi gran interés, mi profundo interés y mi ahínco en querer estudiar hebreo. Yo quería estudiar hebreo, yo quería leer la Torá en hebreo, y entonces empecé con José Antonio Saad. Él tenía los libros, iba a la casa, me prestaba los libros, yo le daba almuerzo para que él me prestara los libros, e íbamos a estudiar ambos, y él se la pasaba a veces sentado durmiendo, y yo me ponía a estudiar y estudiar, estudiar. Para 1993, por ahí más o menos, después de la caída del campo soviético, del comunismo soviético, esto tiene tremendas implicaciones directamente también en la forma en que Cuba se iba a proyectar, y creo que Cuba necesitaba mucho ahora a las religiones para que a través de ella existiera un ingreso significativo en la isla de ayuda, de dinero, y el gobierno tomó la alternativa, aquella alternativa que el mundo, vamos a decir, acogió con los brazos abiertos cuando Fidel Castro dijo que alguien que perteneciera al Partido Comunista ahora podía ser religioso, y alguien que fuera religioso podía pertenecer al Partido Comunista. Yo sé que la gente la abrazó y dijeron, bueno, esto significa una gran apertura. ¿Qué significó para nosotros? Para nosotros pudimos ver que el gran objetivo en realidad era que ahora aquellos que habían estado frente al Partido Comunista se convirtieran en los cuadros de la religión, quiere decir, en los administradores de los procesos religiosos que se empezaron a abrir en la isla. Entonces, sin choque alguno, pudimos ver que muchos de los perseguidores ahora eran los representantes de la religión. Abre la comunidad judía, empieza un proceso de apertura de la comunidad judía. Tenemos que entender que Fidel ellos sostuvieron cierta relación siempre con marcos judíos que venían de Polonia, de los judíos que vinieron de Polonia, porque la mayor parte de estos judíos traían consigo el comunismo también y la idea del comunismo. Entonces, vamos a decir que existía una relación y una afinidad muy grande. Gran parte de los judíos que se colocaron frente al proceso de apertura de las sinagogas a partir de los años 1993, evidentemente eran personas integradas completamente al marco revolucionario. Y también sucedió con aquellos que eran parte también de la llegada a priori, muchos de los que llegaron de los de Turquía, cuando la revolución cerró los marcos de la religión, fueron muy integrados, y algo que se cuenta siempre fue que al final se cambiaron las cosas judías por aquellos cuadros ya ustedes saben de qué. Pero bueno, la vida es dialéctica y hay siempre un proceso, y ese proceso llevó de cierta manera a un periodo de reapertura, aún con sus, vamos a decir, con sus intereses marcados, con las diferentes cosas. Y a partir de los años 93 ya empieza en Camagüey un proceso de reapertura de la sinagoga. Mis padres no estaban de acuerdo en que yo me uniera a ese proceso, pero para mí, siendo sincero, para mí era una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque yo era joven, porque yo quería
ver las cosas desde un ángulo diferente, porque yo como joven quería también participar, reintegrarme un poco, ver cómo eran las cosas, ¿no? Para mis padres era diferente porque ya ellos, vamos a decir, tenían más experiencia en la vida. Pero yo me integro un poco a la comunidad, incluso ayudo en lo que es la construcción, la placa que se echó allá para la casa sinagogal que se estaba abriendo. Participo en los Kabbalah Shabbat, participo en el Shabbat. Para mí fue maravilloso. No puedo decir otra cosa, fue maravilloso. Aprendí mucho, aprendí el rezo comunitario, pude leer literatura de la comunidad, hice muchas amistades también en ese contexto, pero la gran realidad es que este proceso que se enmarca entre el año 93 y el año 98, cuando se inaugura finalmente Tiferet Israel, que es el nombre de la sinagoga de Camagüey, es un proceso que va a pasar por una transición presidencial. Al principio teníamos aquella libertad que en el año 96, los años 96 más o menos, llega un señor a la comunidad que él viene de Inglaterra y es el señor Morris. El señor Morris, de alguna manera, estaba buscando un contexto ortodoxo para las comunidades. Como Tiferet Israel no se había inaugurado aún, pero en Cuba se estaba trabajando todo lo que era el proceso a través de la sinagoga Masortí, es decir, conservadora, pero Morris fue para Camagüey buscando a ver si se podían crear alternativas ortodoxas, ¿no? Entonces, estando en Camagüey, él me empieza a invitar en las tardes, y yo empiezo a ir y a participar con él de un proceso básicamente sin denotarlo o institucionalizarlo, pero de un proceso educativo, puesto que él me enseña muchas cosas, incluso viendo mis adelantos en el hebreo, él me ayuda mucho con el hebreo. Él me ponía casetes, en aquel tiempo eran casetes, y me ponía casetes para que yo escuchara aquellos casetes. Me decía, lo recuerdo como hoy, nunca escribas el nombre sagrado. Él me decía, nunca escribas el nombre sagrado, me decía. Nunca lo escribas. Nunca lo escribas porque cuando lo escribes algo puede pasar. Así me decía él. Él me hablaba mucho también de algunos conceptos a veces cabalísticos importantes. Y yo, en cambio, tenía alguna literatura en yiddish en mi casa, tenía libros de la antigüedad en yiddish, yo le llevaba esos libros. Creamos una amistad y una simbiosis muy, muy bonita. En el año 98, cuando es la inauguración de la sinagoga, incluso que va el director del exterior y participa allí, él me presenta. Posteriormente creo que vamos a hablar de un personaje que se llama David Ben-Nae. Yo creo que era David Ben-Nae, pero como esto sucede antes de nuestro encuentro con David Ben-Nae, yo a veces no logro asociarlo directamente. Después de lo que es la inauguración de la sinagoga, que finalmente termina siendo un proceso masortí, tenía un nuevo presidente que es David Pernas. David Pernas Levy va a ser el nuevo presidente de la sinagoga, que asumió un poquito antes. La Coralia, la hermana de David, que había sido la presidenta anterior, bueno, yo tenía el proceso con ella, muy bien, todo estaba magnífico. Al año todos los judíos de Cuba, y esto es muy importante, la mayor parte de los judíos que usted conoce en Cuba, estas personas tuvieron que hacer un proceso de conversión masortí. Y de aquellas bodas bonitas de las que yo participé, hermoso, se hacía la conversión y hacían las bodas, se hacían aquellas bodas. En esas bodas pude conocer muchas familias buenas, como son
la familia de los Barlía, que era el presidente, el nací de la sinagoga de Santi Espíritus. Barlía y su esposa Daisy. Le mando un saludo si escuchan algo como esto, porque fueron una familia maravillosa, muy bonita, una familia que influenció en mi vida, en esa relación básicamente judía, y hoy honro el nombre de los Barlía. Pero finalmente David Pernas empieza un proceso, ahora un proceso de básicamente de restricción y depuración en la sinagoga. Entonces ahí me llama y me dice, yo sé que tú has estado visitando, que vienes, que visitas, que estás aquí en este proceso, pero nosotros tenemos aquí, vamos a tener ahora unas normas estrictas y no se te va a permitir finalizar este proceso. Yo te voy a permitir que nos visites cuando yo te diga. Cosas así empezaron a cerrar un poco la realidad, porque ahí había otra participación. Hasta que él me dice, esto es una cuestión que no podemos permitir. El gobierno nos dice a nosotros, tenemos que estar cerrados, tener una membresía baja, lo que quería decir que realmente las personas que van a entrar a cuentagota eran aquellas personas que eran autorizadas. Yo no me choqué porque para mí no era nuevo, venía de una familia marcada en el marco religioso y rechazada. Ya yo sabía por dónde venían las cosas, ¿no? Hasta que él me dice ya de manera final, ya estamos hablando año 99, por ahí, yo tuve a mi hija Rivka en el año 99, yo recibí la canastilla de Rivka, la recibí por la comunidad, que yo estaba en la comunidad. De hecho, serví mucho a la comunidad porque como hablaba inglés y hablaba hebreo, las personas que iban a visitar al país, los grupos que iban, pues yo les servía, les traducía, les ayudaba con las traducciones y todo esto, ¿no? Y ayudaba al aporte directo incluso del desarrollo comercial de la propia comunidad. Siempre yo estuve involucrado. Hasta ese momento ayudé muchísimo. Incluso el nieto de David Pernas Levy, Ahmed, que Ahmed llegó a ser el presidente de los jóvenes allá en Cuba, de la comunidad judía alineada. Él llegó a ser presidente después de Tatiana, Tatiana, una muchacha maravillosa, quien conocí en los días aquellos también, fue la presidenta de los jóvenes con anterioridad. Ella visitaba Camagüey, allá pues nos conocimos, a veces le interesaban temas de la Kabbalah, conversábamos de los temas de la Kabbalah, diferentes cosas, pero Ahmed incluso iba a mi casa a estudiar un poco de hebreo, él iba a mi casa, estudiaba hebreo conmigo, pero ya David decide definitivamente el hecho de separación, de que ya yo no iba a poder visitar más la comunidad. Entonces, evidentemente fue el fin de aquella etapa que me formó, que me ayudó, muy bonita. Incluso Joandris era el Hassan desde los primeros tiempos allí en la sinagoga de Camagüey. Joandris, si escucha esta, te agradezco mucho aquellos rezos y escuchar siempre tus rezos. Ha sido fuente de inspiración para mí, y aún cuando escucho hoy los rezos y hacemos los rezos, escucho la voz de Joandris allá en la comunidad de Camagüey. No se me olvida eso. Ahora, como digo, en el año 99 básicamente cierra este periodo, pero el Creador abre un nuevo periodo en mi vida. Y es que, bueno, sí, ya no iba a la sinagoga para Kabbalah Shabbat, ya me quedaba en la casa con mis padres en el Kabbalah Shabbat, ya hacíamos el Shabbat en la casa, y teníamos nosotros allí en la casa, vamos a decir, un ciclo de personas que empezaron a acercarse y que querían saber qué era el judaísmo. Empezaron a buscar, y dentro de ellos tengo a un primer talmid, ¿no? Era un muchacho que él se llama Eduardo, y él pertenecía a la iglesia pentecostal.
Y debido a cosas que él escuchó en la iglesia pentecostal, un poco pro judía, él decidió acercarse, conocer qué es lo que era el judaísmo. Entonces él se acerca a la casa, decide también, como yo le interesa el hebreo, quiere que yo le enseñe el hebreo, y yo comienzo a enseñar el hebreo a él, no con los objetivos de hacer nada, ni de convertirlo, ni de nada, ni ninguna de estas cosas, pero bueno, quería cubrir un poco su interés. Y estamos hablando ya de años, de los años 2000, 2001. En este momento yo estaba viviendo ya en otra zona. Y este muchacho me dice, no, a mí me contactaron una gente que también tienen interés, que quieren estudiar hebreo, que esto. Y dije, bueno, pues está bien, no hay problema. No hay problema. Y en este momento, si está Alberto Velázquez Carbonell, sí está por acá y lo voy a unir. Entonces para yo que quisiera que se uniera, porque precisamente estaba yo allá en mi casa cuando llega Alberto Velázquez Carbonell, era esa persona que este talmid mío me había hablado de que estaban buscando interrelacionarse, que querían aprender hebreo. Y entonces llega Alberto Velázquez Carbonell con Damián, llegan ellos allá a mi casa y entonces ellos me dice Alberto, ¿tú sabes hebreo? Y yo, sí, bueno, y entonces empiezo a hablar, empezamos a conversar. Allí fungió una conversación muy importante. Y bueno, voy a dejar que Alberto, si se acuerda más o menos, nos ayude con ello. Cuéntanos, Alberto, ¿cómo fue ese momento para ti? No, yo descubrir a alguien, porque ya tenía adentro esa motivación, había escuchado a un profesor de una institución llamada Derech Emuná, el Camino de Fe, en California, que hablaba del hebreo, y aquello me llenó a mí la mente. Y bueno, pero en Cuba, ¿dónde yo encuentro un profesor de hebreo? Y coincidimos que, bueno, esta persona me localiza también y me dice, no, en Camagüey. Bueno, pues hay que ir para Camagüey. Y yo voy allá a ver al hermano, y cuando veo allí aquel, wow, para mí fue una cosa impactante, porque en medio de un país con tantas restricciones como Eliezer ha explicado, y tantas circunstancias que tanto él como yo y muchas otras personas hemos vivido, yo digo, bueno, pero entonces, bueno, organizamos allí en aquel lugar un encuentro semanal en la casa de ese hermano para empezar cursos de aprendizaje del hebreo. Y yo tenía que viajar de la ciudad donde yo vivo, que es en el oriente de la isla, hasta la ciudad de Camagüey, 127 kilómetros. Wow. Iba en carros, en lo que apareciera. Y realmente, bueno, aquí mira, Eli, que creo que aquí tengo yo esta libreta. Lo que tengo aquí en mis manos es una historia de las primeras clases que el Moré nos impartió allí en aquel recinto, que empezamos nosotros a motivarnos. Y bueno, estábamos ahí con Eliezer también, la gratitud del hermano que me obsequió algunos materiales, un casete, que aquí tengo esto, que fue parte de la historia que nosotros tenemos, la celebración sefaradí, con la cual el impacto del hebreo empezó a coger fuerza. Y entonces, bueno, pues ahí estábamos, yo viajando semanalmente allá, pero en una oportunidad cuando llego, me dice la familia, dice, no, ya esto aquí se suspendió porque parece que la complicación de personas extrañas allí en el hogar no funcionó bien. Y dice, pues no, pero digo, yo hablo con Eliezer, digo, no, Eliezer, yo te llevo para Las Tunas. Y entonces me lo llevé secuestrado para allá, y allá el hermano se iba viernes, sábado y hasta el domingo, pues era nuestro Moré. Empezó allí a motivar un poco más el conocimiento del judaísmo. Y bueno, esa fue, como se dice, el origen de que la comunidad que yo dirigía allá, la Bacción, cogió una fuerza de expresión que llegó hasta Canadá, hasta Israel, porque el hermano fue, como dicen, un apoyo fundamental en la parte esta del hebreo. Y creo que ese mérito y este reconocimiento que hoy lo hacemos público, el hermano lo merece, porque fue la figura que tenía, como dice, la vara para abrir el mar
y nosotros entrar hacia la tierra prometida del hebraísmo y conocer, porque yo, como le digo, en mi ciudad, 200 años, cuando aquello tenía de fundada Victoria de las Tunas, y no se sabía nada de judío, y entonces yo le agradezco infinitamente a mi amigo, a mi hermano, toda esta deferencia que él tuvo conmigo, me abrió allí todo el recurso que tenía, y yo, bueno, di los primeros pasos que se han quedado, y siempre me recuerdo de un pensamiento de los sabios de Israel que dice: 1000 millas se comienzan a dar con el primer paso. Yo he dado el primero, estoy esperando el segundo, pero ahí voy, a la par del tiempo, porque ya tengo 70 años y a veces ya me siento que me pesan, pero hoy estamos haciendo, como dice, honor a lo que sucedió en aquel momento, el despertar hebraico del lenguaje sagrado en la isla de Cuba. Y el hermano que estaba ahí con su preparación fue el impulsor de este proyecto. Y por cierto, tengo yo aquí que yo edité un material que dice, aquí lo tengo, pues, como algo importante, ¿no? Que yo digo, bueno, Eliezer fue una persona para mí muy relevante. Y me acuerdo, yo aquí tengo una hoja aquí que dice Proyecto Ezer. Qué bonito. El cual, pues, los materiales eran para capacitar allí en lecturas, hebreo clases, enseñanza a través de libros y la espiritualidad. Y bueno, se creó esto como dicen, Proyecto Ezer. Y de ahí, bueno, surge el nombre hasta de una compañía que yo logré establecer aquí en Ohio, que se llama Ezer Solution. Pero indiscutiblemente el trabajo de Eliezer fue importante. Él allí, bueno, pues ya cogió una relevancia porque había otros grupos que tenían otras tendencias y bueno, se fue expandiendo aquello. Y entonces ya empezó a abarcar Santiago de Cuba, Guantánamo, La Habana, y entonces yo tuve que fungir como de monitor ahí con lo poco que yo había cogido, porque me fascinó. El hebreo a mí me cautivó. Yo creo que sí, bueno, la realidad que me hizo ser lo que soy fue encontrar el hebreo como lengua. Y entonces, bueno, ahí empezamos esa faceta ya de que el hebreo surge allí en el sentido interior de la vida de Eliezer y la comunidad de Camagüey, y hace como una expansión en toda la isla hasta el día de hoy. Entonces yo te agradezco, Eliezer, infinitamente la confianza. Gracias al Creador primeramente, y gracias también para ti, Bene. Como bien dice, como cariñosamente siempre le llamamos a él, Bene, desde ese momento en que empezaron a aparecer más personas y más familias tratando de reencontrarse. ¿Por qué? Porque vamos a decir que salieron personas que venían desde el cristianismo, pero también me conectaron personas que ni siquiera tenían conexión alguna con el cristianismo, como es la familia de Manuel Bartolí en Holguín. No era una familia que tenía algún tipo de conexión. Incluso en Matanza, otras familias también me conectaron. Entonces, pudimos empezar a entender lo que estaba sucediendo históricamente. ¿Por qué? Porque empezamos a rescatar directamente qué está pasando, quiénes somos, quiénes son estas familias que están saliendo. Porque eso no era algo que pasaba todos los días y que había pasado en la historia. Claro que no, evidentemente. Fue entonces donde, vamos a decir, tomó fuerza la realidad de ese retorno de la familia de los Benei Anusim, de la familia de los conversos, o sea, personas que se tuvieron que convertir del judaísmo al cristianismo. Y entonces, evidentemente, cuando esas cosas pasan en la historia, lo más lógico es que se queden ahí y que no exista, vamos a decir, un devenir posterior en la historia. Pero nosotros fuimos testigos específicamente de algo maravilloso que empezó a ocurrir en aquellos días y que aún sigue ocurriendo. Y es que las familias judías del periodo de la colonia no habían muerto,
estaban allí listas para el momento apropiado y preciso empezar un proceso de retorno. Y entonces estamos hablando de muchas familias que empezaron a retornar. Frente a esto, evidentemente, tenemos que trazarnos varias cosas. La primera de ellas, específicamente, es crear un sistema de enseñanza, de orientación para estas familias, de educación y también un programa de reconexión. Como había hablado contigo, Hadassah, en los audios a priori, desde que surge, ya que surgimos como comunidad, quiere decir que como habían varias familias, entonces ya era una comunidad. Claro. Entonces teníamos la comunidad de Shalom Ubrajá en Camagüey y teníamos la comunidad La Bat Zion allí en Las Tunas. La comunidad Bat Zion, con una trascendencia muy grande, significativa, en primera por el haber y el trabajo de Ben-Ezra y por la confluencia que empezó a existir, porque incluso muchas personas de Israel empezaron a visitar Las Tunas y empezaron a visitar la comunidad, y desde Canadá también. Y entonces nosotros también empezamos un trabajo de reconexión. Vamos a buscar integrarnos, porque nosotros no estamos buscando en ningún momento el rechazo ni ninguna de estas cosas. Entonces, parte de ello fue un trabajo de buscar una integración dentro de Cuba y otra en el exterior de Cuba. Es decir, dentro de Cuba, en varias ocasiones, Bene hizo contactos con Miller. Miller era el presidente de la comunidad judía de Cuba. Y incluso él y yo viajamos a La Habana porque esa parte la voy a dejar para que él la cuente específicamente. Él la va a contar. Por el otro lado, hicimos conexión desde el año 2002 y en esto ayudó también Renato, que es Mordejai, desde La Habana, para que conectáramos con Shabbat Israel. Y nos conectamos con la secretaria de Shabbat Israel, que era Alisa Moreno, en aquel momento, que nos envió, es una lástima que yo no lo tenga, yo no sé si Bene guardó alguno por ahí, pero ella nos envió de Amishaf. En aquel momento Shabbat Israel era también Amishaf. También era otra persona en conexión con Amishaf. Tratamos de unificarnos a Israel, de crear un proceso directamente con Shabbat Israel, porque Shabbat Israel tiene en Israel el programa de los Anusim, de los retornantes de los Anusim. Entonces voy a dejar que Bene hable de ese encuentro con David Beinay. Sí, en ese momento yo no tenía mucha posibilidad de tener conexión con el extranjero a través de una persona que era compañero de trabajo de mi hijo, y ya yo tenía una impresora y una computadora que me había donado el rabí de Canadá, y entonces pues él por abajo ahí se metió y logró tener unas conexiones a internet, y un día se me aparece y dice: oye, tú sabes que yo me tomé una atribución y encontré algunos sitios ahí de internet de judíos y a nombre tuyo le pasé un mensaje. Y entonces era a la comunidad Masuach, que en aquel entonces era Samuel Corbin, el presidente. Y bueno, él se interesó y empezamos a tener un pequeño intercambio de correo electrónico, y él quería ayudarnos. Y de alguna manera él envía a un representante de la Organización Sionista Mundial y me dice: oye, voy a mandarlo a Cuba directamente porque quiero conocerlos a ustedes, quiénes son, qué hacen y cuál es esta novedad que está surgiendo desde la isla de Cuba. Entonces, bueno, ahí se creó una tensión tremenda porque, bueno, ya yo había visitado, como dice Eliezer, en unas cuantas oportunidades el patronato hebreo y me tenían bloqueado. No me daban mucha acogida, no me daban mucha entrada. Y la situación fue que buscando y sorteando los escollos,
Ya el hombre venía y el hombre estaba interesado en conocernos, y entonces nos dieron la oportunidad de que Eliezer, que era el representante, de que podía hablar con ellos en inglés o en hebreo, pudiéramos explicarle. Y entonces en ese momento, bueno, tuvieron que ceder porque era una cuestión, como se dice, oficial, no era un invento de... Pero decía este hombre, pero como esta gente de allá, ¿quiénes son que han movido desde allá de Israel un representante sionista que venga a saber quiénes son ellos? Bueno, ahí Eliezer y yo, bueno, explicando y él traduciendo también, bueno, le hablamos de cuál era nuestro trabajo. Él se fue muy impactado y dice, bueno, voy a llevar esta información a Masúa para ver cómo canalizamos a través de Israel un programa que los pueda darles soporte a ustedes. Bueno, la cosa fue que nosotros salíamos satisfechos de aquello, pero al final, como nosotros cuando nos retiramos, se quedó él con los representantes de la comunidad, que era una señora Adela, que era como la secretaria, y el doctor Miller. La señora le tergiversó un poco la información que nosotros habíamos compartido con David, y cuando él fue y habla ya con la organización de Masúa, con Corbin, él me escribe para atrás, me dice, oye, pero es que aquí hay un problema porque el informe que trajo David que dice que ustedes son cristianos y que aquello ya en el patronato no tiene nada que ver con ustedes. Y bueno, y me empezaron a bloquear y nos sacaron de juego. Wow. Pero aún así, yo no tomé esto como una derrota y seguimos insistiendo y insistiendo hasta que por fin, bueno, me dio un poco de apertura en el patronato y me recuerdo que él siempre, pues, me recibía con ese nombre de la menorá en el pecho. Pero bueno, esto fue un regalo que un amigo me llevó a la ciudad de Las Tunas, este regalo directamente de Israel, y para mí significado, siempre la he traído, y él me decía el hombre de la menorá en el pecho. Entonces, bueno, en ese momento ya la situación está cogiendo otra dimensión. ¿Por qué? Porque empieza a abrirse, como dice Eliezer, la situación del campo socialista se había caído. Cuba está en bancarrota prácticamente desde aquella época, no desde ahora, y empiezan a abrirse un poco al turismo y empiezan a llegar israelíes a las ciudades. Entonces yo tengo un gran amigo cardiólogo que tenía una buena casa y tenía una casa de renta, y se me aparece un día allá a mi casa, me decía, oye Alberto, tengo un problema. ¿Qué te pasa, Rabet? Que se llama el doctor Rabet. Que me llegaron unos israelíes y yo nunca sé cómo esta gente se desenvuelve, qué comen. Entonces yo le digo, bueno, mira, lo más importante es que tienes que ponerle pan en la mesa porque eso es para ellos. Y le di un poquito ahí del conocimiento, ¿verdad? Y él se fue, y cuando viene el viernes, ya a la llegada del Shabbat, él me dice, óyeme, la gente que está en mi casa quieren conocerte. Wow. Y entonces me conecto yo directamente ya con ellos a través también del Eliezer, que ya empieza a estar más cerca de mí, y entonces nos conectamos con estos judíos israelíes que venían ahí. Y ya prácticamente era cotidiano que fueran a los servicios del Kabbalah Shabbat o al servicio de Torah que yo hacía. Pero bueno, esta etapa fue importante porque fue como que rompimos un poco el eslabón que nos tenían un poco cercados, producto de las autoridades. Entonces, como dice Eliezer, yo tengo las pruebas y las evidencias que legalmente tratamos de hacer todo para que estuviéramos del orden institucional o congregacional, que alguien nos diera respaldo, pero éramos como que la lepra, nadie quería estar con nosotros, nos veíamos como algo extraño. Pero bueno, la persistencia de nuestro trabajo, el respeto y la responsabilidad con que se hizo todo esto, marcó un precedente de crecimiento. Entonces yo también tuve contacto con Brasil, un señor que se interesó mucho en conocer mi trabajo, pero como te digo, estábamos haciendo casi lo imposible porque nos tenían cercados las autoridades, y bueno, pasamos por diferentes situaciones de confrontación con las autoridades. En este mismo contexto que estamos hablando, yo conozco a un rabino a través del rabino de Canadá, de aquí de Estados Unidos, que está en Atlanta, y se conecta conmigo, que querían ir a Las Tunas, querían conocernos, querían ayudar a la comunidad. Y bueno, se hace un programa con todas las cosas autorizadas por el gobierno y todo. Eran 14 representantes de comunidades judías de Atlanta, judíos, y entonces llevaron donativos y fueron allá, pero
todo eso se había canalizado por una persona cristiana que conoció a ese rabino y él había visitado Cuba. Wow. Pero cuando él nos conoce a nosotros, como dice, bueno, estas son la gente que en realidad tenemos que apoyar un poco más. Y entonces ese pastor que tenía ciertas conexiones fue el que planificó todo el evento de la llegada, autorizaciones, hoteles y todo eso. Y ahí, bueno, hubo un percance grande, porque estando ya nosotros reunidos en Victoria de las Tunas, estaba Eliezer, la gente de Holguín, de Camagüey, de La Habana, éramos un grupo ya significativo de personas, aparte de las personas de la comunidad local. Todo venía, como dice, bien, porque el nombre mío no aparecía por ahí, ni el de Eliezer tampoco. Y cuando ellos llegaron un poco ya atrasados, el representante, que es el Cox Seculov, que es el rabino que tuvo ese contacto, bueno, yo le dije, mira, querían bajar, y yo le dije, no, yo estoy rodeado aquí de agentes, aquí yo vivo frente a edificios que son del gobierno, no conviene un movimiento esto, vamos a darle un saludo a la comunidad, porque ya eran como las 10 de la noche, casi un poco más, y saluda, y después mañana empezamos el programa de lo que se va a hacer. La cosa fue, bueno, que se despidió todo en orden. Nos fuimos Eliezer y yo con ellos en unas vans que traían unos autobuses. Los llevamos al hotel principal de la ciudad. Los dejamos allí. Dice, bueno, al otro día vamos a venir temprano a recogerlo. Y efectivamente, al otro día Eliezer y yo nos hacemos presencia allí, pero ya estaban, como digo yo, los leones de Angara, allí de las etapas. Y cuando entramos allí nos llamaron, oye, ven acá. Y ya de ahí fuimos detenidos, fuimos llevados presos a inmigración, y a partir de ahí el rabino no lo vi más hasta el sol de hoy. Nos embaucaron todos los materiales, las ayudas, todo lo que es, y nos crearon una situación que nos declararon ya como terroristas, como gente que teníamos una actitud agresiva contra el gobierno, y lo que le dijeron al rabino, yo creo que se asustó también en ese momento, que no lo vimos más. Pero bueno, en medio de estas circunstancias, que Eliezer explica y yo hablo y la reafirmo, ser judío en Cuba con una posición de acercamiento a Israel, como yo, que puse esa menorá grande, la bandera de Israel en el cristal de la puerta, un candelabro, y hablar de Israel era ya comprometer la vida, porque el gobierno y el sistema es antisemita. Y entonces nos crearon situaciones muy difíciles, que realmente la misericordia divina nos protegió. Y bueno, fueron situaciones que dieron, como se dice, fuerza al trabajo nuestro. Y por eso, bueno, en esa época, yo me recuerdo que entró la música de Abraham Free, que el hermano nos dio unos casetes y yo me oía esa Hazak, Hazak. Y yo hace como 5 o 10 años, yo creo que yo le escribí a Abraham Free y le hice una pequeña historia de cómo su voz había sido un instrumento de fortaleza para la comunidad, y a él le impactó eso, y bueno, me aceptó una solicitud. La gente dice, oye, ¿cómo tú eras amigo de Abraham Frigo? ¿No? Porque hubo una conexión en ese momento de que lo que estábamos haciendo tenía una fuerza de expresión tremenda, porque por lo menos en las tunas, mucho menos, nadie ponía una kipá, nadie sabía lo que era una kipá, ni lo que era un talín, no, eso era nada. Entonces, bueno, fueron etapas que a través del trabajo que se hizo en compañía de mi hermano y amigo y profesor de hebreo, cogió una relevancia extraordinaria, porque mucha gente empezó a mirarnos con un poquito más de respeto, de acercamiento. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué hacen? Y como dice Eliezer, pero muchas familias fueron despertando a esta realidad. Entonces, bueno, yo te digo, en este sentido, tengo mucho material, como uno que yo quisiera, Eliezer, que tú me ayudaras, porque uno de los escritores de la ciudad, escritor reconocido nacional e internacionalmente, él tuvo una experiencia mística, y él venía de la religión afrocubana. Aquí lo tengo, Ramiro Duarte. Él dice que él tuvo una revelación en el cual él fue a Jerusalén y visitó allá Israel y oró en Jerusalén. Wow. Y después tuvo una revelación que él iba por una pradera, iba arrastrándose, y en el horizonte había un follaje frondoso de árboles, como que había un río. Y él quería llegar allí, pero no se lo permitían. Y él se regresa en esa revelación que él tiene o sueño,
dice que él escuchó una palabra que decía Elohim, Elohim. Y él despierta al otro día y dice, no sabía, bueno, Elohim, ¿qué es lo que es? Buscó ayuda con un profesor que fue profesor mío de español y literatura. Y dijo, bueno, yo conozco a un amigo y es alumno mío que tiene una sinagoga. Me lo llevó allá y el hombre me cuenta esta revelación. Yo ya tenía alguna información, tenía mi computadora, él se quedó fascinado. Y entonces ya ahí empezó una conexión con él. Y lo más lindo es que cuando yo voy a salir de Cuba en el 2006, él me dedica un libro de poesía que le pone Elohim en la pradera. Wow. Me lo dio inédito, me dijo, mira Alberto, ahí tiene un preámbulo dedicado a mi persona, a la comunidad Bacción, lleno de poemas relacionados con el nombre Elohim, cosas que él dice, ¿cómo yo? Bueno, algo que te digo que son cosas extraordinarias. Y yo he estado intentando editarlo porque quisiera editarlo, porque me dijo, todo lo que se recaude para algún proyecto de enseñanza del hebreo, del judaísmo, y yo quisiera que antes de irme a Jerusalén, que eso se plasmara y pudiéramos recaudar dinero para ayudar en estos mismos proyectos. Aquí lo tengo, mire. Amén, amén. Qué bonito, qué bonito. Aquí tengo este libro, a ver si se puede ver, ahí lo dice. Él había puesto primeramente Elohim frente a los jinetes del mal, pero después le cambió, tiene toda su dedicatoria, está aquí, bueno, es algo maravilloso. Y eso ha sido, como te digo, el fruto de este hermoso trabajo que se ha hecho con dedicación. Sí, ese, bueno, es el contacto que tengo yo en el sentido del hebraísmo. Como decía, ahora, mi historia te voy a recitar corto, porque yo vengo de una familia misteriosa. Yo soy el hijo menor de 7 hermanos. Mi mamá, doña Elvira Carbonell López Montaña, una poetisa y una sierva de la tefilá. Empezó con 84 años y era una de las alumnas de las clases de hebreo. Wow. Y por ahí tengo algunos videos que le han hecho visitantes, turistas, porque ella, la pasión por Israel, por eso fue tremenda. Ahora, la familia mía, el contexto mío viene de una familia disfuncional. Yo no conocía a mi papá biológico y me crió el señor Alberto Vega González, natural de Camagüey. Que por cierto, ahora yo investigando Eliezer en esto, me parece que la familia de él sí era judío porque él no aceptaba esto del Nuevo Testamento, él nunca él no decía que eso era una historia nueva, que eso no, él nunca me habló de sus raíces, pero yo sé que en el fondo había algo que él traía del judaísmo en su familia. Entonces, en este contexto, bueno, yo nací de niño cuando me crió mi mamá en el campo, en un rincón, allá estaban mis abuelos, que eran misteriosos, gente no pública, yo lo veía como pero al final esa historia se perdió porque la familia mía, como dice Eliezer también en su historia, en su esencia, que la gente tenía miedo, pero yo sí le agradezco, aquí la tengo aquí conmigo, en esa foto que ella me decía, nunca seas pionero, le tenía un rechazo al comunismo tremendo, ella no quería saber de eso y nos crió con esa, pero bueno, en el contexto público nos crió en una iglesia de características evangélicas y yo estuve 35 años en esa comunidad donde me hice un líder juvenil, fui músico, director de la coral de la iglesia esa, hasta que después de 35 años encontré yo al hebreo y encontré mi retorno a mi casa. Qué bueno. Y estoy encaminado hacia eso, gracias, mire, a ese señor. Y encontró al hebreo detrás de un hebreo. Puesto que nuestra familia es la familia de los hebreos y es en la parte paterna, ¿no? Y a mí siempre esa palabra me llevó a reconectarme, yo creo, con mi subconsciente y con el marco subconsciente que ya vibraba dentro de mí. Por eso el hebreo vibraba, era algo que ha vibrado en mi vida. Y Bene, nos estamos perdiendo y vas a decirnos la poesía. La poesía, por favor. Ajá. Miren, yo estoy aquí anonadada con todas las historias de ustedes. De verdad que estoy aquí como, tengo las manos frías, de verdad. O sea,
escuchar esto para mí es un privilegio. No, para nosotros se lo también. digo. De hecho, que usted lo cuente. Mira, yo tengo aquí, voy a leerte algunas de las poesías porque son unas cuantas. Tengo que, ya lo tengo en formato digital, pero dice así: hay una hora en que el murmullo, un vago soliquio, se encadena. Son los hilos secretos, los invisibles manos que nos besan. Y que al ir de un puerto al otro nos intercomunican, las tardes es seca, los caminos del agua se han ido disolviendo y 1 millar de cuchillos apuntan a mi cuerpo. ¿De dónde viene tanto polvo? ¿Quién asistirá bajo mi piel este gusano? El polvo dice adiós, pero mezclando mis sabores, sangre que en las venas se diluye, ahí va caravana, van los músculos tensos, horadando la tierra, océano ven solo tu oleaje, pues bendecir al purgatorio hace a 1 millar de años que unos pies al paraíso irían. Allá Elohim, la fuente pura, corría por el prado. O sea que esto es parte de la inspiración que él tuvo en esa visión de la pradera. No, tiene una cantidad de poemas preciosos y yo me admiro que este hombre, bueno, logró trascender la cultura del Partido Comunista y acercarse a la sinagoga y legando esta semblanza de su experiencia, que es una cosa que a mí también me ha... Y siempre, bueno, ahí él terminaba con ese: para mi amigo Alberto, en su nueva morada del Imperio Florido. Entonces, bueno, he disfrutado de todas estas experiencias, pero gracias a esa particularidad que yo encontré en la vida de Eliezer a través del hebreo, y realmente creo que es algo importante. Ahí estudié, bueno, con él cómo surgió el hebreo, la lengua en estos tiempos modernos en el Estado de Israel. Y había otra cosa, porque yo de niño siempre me fascinó la historia del pueblo hebreo. Y precisamente yo, por aquí tengo aquí en mi galería una cantidad de fotos, pero había una persona que siempre impactó mi vida, que era Golda Meir, la primer ministro de Israel en aquella época. Golda Meir. Y yo, bueno, te digo, he vivido fascinado con la historia de Israel. Un libro que había de la segunda generación de los pioneros, aquellos que llegaron a reconstruir el Estado de Israel. Pero en particular, creo que para mí lo más importante ha sido el idioma hebreo. Fue como una chispa que prendió ese motor en Cuba y ha trascendido hasta hoy. Ya personas con una vida plena, conocimiento de las mipot, las reglas del Karrut, muchas cosas maravillosas que han quedado ahí, que están ahí presentes como elementos de aquel trabajo minúsculo que se hizo en aquella ocasión, pero que hoy ha dado este resultado tan maravilloso. Qué bonito. Hadassah, es muy importante entender los retos que nosotros fuimos asumiendo, incluso el carácter visionario en el cual se va a adentrar la comunidad desde los primeros momentos. Desde la parte de identidad, la comunidad es una comunidad que evidentemente ya se identifica con la historia que tuvieron nuestros ancestros en el periodo de la colonia. Entonces, directamente eso nos llevó a nosotros a entender lo que pasaba lo que pasó en nuestras familias, ¿comprende? Lo que pasó en nuestras familias, a entender historia. Nuestra comunidad se enriqueció entendiendo la historia de, por ejemplo, de los judíos que bajaban a Canarias y que bajaron directamente también de Andalucía a Canarias, y de Canarias llegaron al oriente de Cuba, que fueron nuestras familias. Bueno, voy a decir, en el caso mío, parte de nuestras familias, porque tengo que rescatar y voy a aprovechar la oportunidad para hacer algo que creo que no se ha contado en la historia del judaísmo de Cuba.
siempre se dice que de los judíos que vinieron de Turquía, que esa comunidad en los años 50 y tanto emigró a los Estados Unidos, porque es una respuesta rápida, fácil, que conviene a las dos partes, a los dos bandos. Al bando de los que vinieron, ¿por qué? Porque evidentemente el bando de los que salieron de Cuba sí fue el bando que se mantuvo integrado en espacios comunitarios judíos importantes desde el comienzo hasta el año 1959. Y para los que quedaron en la isla, que ahora está representando el judaísmo allá, es fácil decir eso porque no les gusta que la gente sepa la realidad y no tienen que dar respuesta a las, vamos a decir, cientos de familias judías de origen turco que vinieron a Cuba en el principio de la República. Vamos a decir, el primer presidente de la República no se opuso a que los judíos ingresaran. Tal vez eso tiene que ver con que el que hizo las listas, saben que el que hizo las listas de los mambises, de los que participaron, que fueron mambises, fue Carlos Roloff, quien era judío. Claro. Y a él fue quien se le delegó el hacer la lista de los mambises. Él fue quien hizo la lista de los mambises. La participación, el primer presidente que tenemos en el tiempo de la República va a ser de Bayamo. Y en todas estas zonas, Bayamo, Holguín, en Santiago de Cuba, yo voy a contar un poquito de la historia de Banes. Allí vinieron las familias turcas de origen judío y se establecieron. Muchas quedaron en el entorno, vamos a decir, relativo a una comunidad. Pero no es verdad que todas las familias judías se quedaron teniendo vida comunitaria. Muchas se alejaron hacia pueblos rurales y se establecieron llevando comercio a pueblos rurales. Y existen en Cuba, en pueblos rurales, muchas personas que son descendientes de estos judíos que llegaron a Cuba en el principio, y tampoco muchos lo saben. Y hay una gran realidad que muchas de estas personas a veces llegaron en el contexto. Yo estaba preparado porque nosotros también conocemos la historia de nuestro marco judío en Banes. Yo vengo de Banes. Banes a principio de la República y posteriormente llegó a ser un lugar muy destacado económicamente, porque allí estaba la United Fruit Company, que era rica, que era la que atendía todo el programa de las exportaciones de fruta. Entonces, la mayor parte de los judíos turcos vienen buscando lugares para sentarse, lugares de desarrollo. Y Banes es un lugar que abrió directamente las puertas a muchos de los judíos turcos. En Banes había un cementerio, allí había un cementerio judío, que hoy no se habla de este cementerio judío porque por desfavor, nosotros los que somos de Banes, yo no, porque yo salí chiquitico de Banes, pero mis padres conocen la historia, sí conocen la historia. Lo que pasó con el cementerio de Banes es que colocaron allí un campo de tiro. Posteriormente colocaron un campo de tiro y el cementerio de Banes básicamente se desvaneció. Wow. Mi familia siempre estuvo interrelacionada con todos estos marcos. Mis padres siempre me hablaron de los Almaguer, los dueños de las tiendas de los muchachos y el encanto en Banes. Mis padres siempre supieron los Silvas, que eran los que atendían el cementerio. Todo esto, es decir, los judíos del que llegaron de Turquía, incluso tenían relación con muchos de los judíos que ya no vinieron quizás, vamos a decir, identificándose como judíos, pero eran españoles que bajaron, como de ahí también viene parte de mi familia, eran judíos portugueses que bajaron de Portugal a Andalucía a Canarias y de Canarias al oriente de Cuba. De Canarias allí al oriente de Cuba. Parte de mi familia, los hebreos, vinieron así.
pero ellos tenían relación con estos otros judíos que vinieron posteriormente. Y hay una gran realidad y hay una mezcla, porque muchos de los apellidos de los judíos que vinieron de Turquía no son tan disonantes a la forma judía, sino que son apellidos más españolizados, apellidos que no suenan, que suenan mucho más. Entonces, las personas a veces no lo saben, pero en Cuba hay muchas personas con descendencia judía o ascendencia judía al tiempo de la colonia, pero también ascendencia judía al tiempo de la República, esas primeras familias del tiempo de la República que se fueron integrando. Tenemos que entender algo, y yo ahora vamos hablando en materia de conocimiento. Tenemos que entender que el judaísmo tiene una religión, pero el judaísmo no es una religión. Eliezer, me gustaría, y disculpa la intervención, pero me gustaría que aclararas ese punto. Creo que lo hemos hablado en privado. Muchas personas creen que el judaísmo es religión, lo escuchan y dicen la religión judía, pero realmente no es así. Judaísmo es amplio, es un corpus, yo le llamo el corpus amplio, que tiene de todo. Tiene espiritualidad, cultura, historia, identidad, un sinnúmero de cosas. Por eso me gustaría, en este momento, para las personas que nos vayan a ver, ¿qué cosa es el judaísmo? Eso es muy importante, Hadassah. Es muy importante porque si nosotros no entendemos la definición judía, vamos a presentar, de alguna manera nos vamos a desconectar de la realidad. Tenemos que entender que el judaísmo, incluso por la vía ortodoxa, definido por el marco ortodoxo judío, el judaísmo es, una persona es judía si viene de la línea materna, no si practica, guarda, observa o no observa. Quiere decir, la observancia no te hace judío. Para ser judío, tú tienes que venir de la línea materna. Esto es dentro de la ortodoxia, dentro del pensamiento de la nación de Israel. La nación acepta que una persona es judía, no importa la vía por la cual venga, sea por línea materna o línea paterna. ¿Por qué? Porque el Estado de Israel dijo que si una persona que nació judía por la línea paterna fue judío para ser procesado por los nazis, en estos momentos era judío también para pertenecer al Estado de Israel. Por lo tanto, el Estado de Israel sí abre el diapasón a las dos líneas. Pero vamos a hablar del marco ortodoxo, que sí define que es por la línea materna. No porque tú observes o no observes, eso no es lo que te hace judío. Y tenemos que entender entonces que para nosotros como comunidad retornante, basándonos en este aspecto, nosotros, vamos a decir, no siempre definimos nuestros objetivos dentro del marco de la observancia. Formaba parte de ese gran diapasón, pero empezaba desde la reconexión que una persona tenía con su línea, son sus ancestros, con su ascendencia. Y tenemos que ver que tanto en Cuba como en las Américas y el Caribe, nosotros la historia ya, y a través de, vamos a decir, de trabajos como este y otros trabajos maravillosos, hoy en día las personas saben ya esta realidad de que muchas familias de judíos escaparon bajo la identidad de cristianos nuevos, es decir, como criptojudíos, guardando un judaísmo de forma oculta a las Américas y especialmente a Cuba. Entonces, algo maravilloso que nosotros vamos a ver para saber si esas familias dejaron de observar, vamos a decir, la forma de vida judía o de la religión judía. La pregunta es, ¿dejaron de ser judíos? Ahí es donde está el kit. No dejaron de ser judíos. ¿Por qué? Porque cuando una persona es forzado a aceptar una religión,
pues no se cuenta como que se ha desglosado directamente del patrón judío. Si una persona lo hace a voluntad propia es otra cosa, pero si la persona lo hizo bajo estas condiciones, no es así. Ahora vamos a entender que cuando estas personas llegaron a Cuba, ¿qué sucedió? Bueno, sí, es posible que muchos se mezclaron con indios, es posible que muchos se mezclaron con africanos, pero la gran realidad es que se mantuvieron en un contexto, muchos se mantuvieron en un contexto de consanguineidad, casándose entre primos. Ellos. Y este es el caso también de los sefardíes. Es el caso de los sefardíes, es el caso de mi familia. Por ejemplo, mi abuela se llamaba Victorina. De hecho, les voy a decir un gran secreto que me dijo mi abuela siempre. Y mi abuela decía que detrás del nombre Victoria está el nombre de Esther. Wow. ¿Por qué? Porque cuando era prohibido identificarse con el nombre de Esther, el nombre de Esther era Victoria, porque Esther fue la reina de la victoria. Y ellos le ponían mucho a los hijos el nombre Victoria. Precisamente es una conexión directa con el nombre de Esther. Ahora, la familia, mi abuela se llamaba Victorina Merino Caballero. Todos tenemos claro la influencia judía de los caballeros en Cuba. Se habla mucho de la Luz y Caballero. Hablamos del renombrado de la Luz Caballero. Ese es judío, sí. Y los que están detrás. Y los caballeros que no fueron. Pero mi abuelo, ¿cómo se llamaba? Mi abuelo se llamaba Diógenes Feria Merino. Mi abuela Victorina Merino Caballero y mi abuelo Diógenes Feria Merino. Wow. Ahora, cuando mi papá se fue a casar, mi abuelo Carlos Vicente Abreu no lo casa, lo lleva a una zona a conocer a una prima lejana. ¿Por qué? Porque el papá de mi abuela él se llamaba directamente, a ver cuál es, Valeriano Cruz Merino. Quiere decir que aún mi papá y mi mamá, mis abuelos son primos, mi papá y mi mamá son primos. Correcto, sí. Tenemos que entender que cuando vienen los asentamientos a Cuba y a las Américas, hay dos tipos de asentamiento. Hay un asentamiento que es eclesiástico, porque se asentaban cerca de las parroquias. Y estas personas que se asentaban cerca de las parroquias tal vez pueden encontrar, porque tenían que casarse, y para casarse tenían que, si eran familias que de alguna manera estaban bajo cierta vigilancia por haber tenido judaizantes en la familia o participar por procesos, se le pedía la dispensa de matrimonio, la dispensa matrimonial. Y en la dispensa matrimonial se va a encontrar, en casi todas las experiencias de la isla, van a encontrar grados de sangre, grados de sangre, hasta tercero y cuarto, que eran primos terceros, cuartos, por tantas generaciones. Wow. Muchas personas pueden probar de alguna manera, es muy interesante, pueden probar para ellos mismos que vienen de líneas judías cuando ellos tengan estas dispensas, porque las dispensas tienen una forma para servir mejor a Dios. Cuando eras de una familia de cristianos nuevos, tenías que decir para servir mejor a Dios. Cosa que no tenía que hacer el cristiano viejo. Tenías que decir porque somos pobres. Y tenían que pedir permiso por tener toda esa línea de consanguineidad de 3 y 4 generaciones. Es decir, que no le era fácil para estas familias que estaban en las zonas parroquiales. Tenemos que entender que Cuba es un ejemplo que empieza a vencer los marcos parroquiales. Y las familias que empiezan a venir a Cuba a años 1600, 1700, 1800, porque en el 1800 llegó una inmigración, cuando se le relaja el edicto, una inmigración significativa de judíos, de cristianos
de familia de cristianos nuevos que llegan de Canarias también a la isla y no se van a sentar en zonas parroquiales, sino en zonas completamente rurales. No tenían que pedir dispensa de sangre, no se casaban por la Iglesia Católica, no se bautizaban. De ahí viene lo que mi abuelo decía, los judíos no nos bautizaban. Eliezer, ¿sabes una cosa? Ahora tú contando esto, parte de la historia, esto me estás aportando tanto porque mi bisabuela, perdón, ella llegó a Cuba desde Islas Canarias y ella llegó y se asentó en zonas rurales, como lo que bien tú mencionas. Y entonces esto es bien interesante porque muchos de ellos tenían que ocultar su identidad judía para que no fueran descubiertos y no se vieran ante la situación de enfrentar a lo que se veía en ese momento. Y muchos viajaban, por ejemplo, con cuadros de Jesucristo, que fue el caso de mi bisabuela. En mi investigación yo he podido encontrar todos estos elementos que muchos viajaban con esto, pero documentos que muchos lo traían en baúles. Antiguamente se usaban baúles para viajar. Mi bisabuela llegó con un baúl y se cuenta en la historia de mi familia que ella le decía a sus hijos, miran, esos documentos que están ahí, guárdenlo, porque eso le va a servir a ustedes en un futuro. Pero venir con un cuadro de Jesucristo, que aún continúa, ese cuadro pasó a los hijos y luego a los nietos, ese cuadro pasó en mi trayectoria familiar, pero esto es algo bien impactante porque se asentaban en zonas rurales. Por ejemplo, mi bisabuela fue el caso, ella llegó a zonas rurales de allá del oriente del país, específicamente Camagüey, municipio, toda esa área, ahí estaba asentada ella. Y está muy relacionado con lo que cuentas. En este momento quiero incluso apoyar un poquito más la idea que estás diciendo, que es completamente correcta y que estamos ayudando a definir judaísmo en el tiempo de la colonia. Porque bueno, cuando hablamos de judaísmo, hablamos comunidad, todo. Tenemos que entender que el judaísmo en estas personas era una supervivencia judía. Una supervivencia judía que ahora de alguna manera tenía una ideología que venía nueva. Tenemos que entender que la ideología de la liberación de España viene directamente no solamente en Cuba, en el resto de las Américas, viene directamente de estas familias que están buscando liberarse de España, porque eran los que mayormente sufrían las consecuencias, sufrían las leyes, sufrían la vergüenza. Cuando nosotros tomamos una dispensa de matrimonio, le voy a decir que usted la primera vez que vea una dispensa de matrimonio, usted va a leer un documento que tal vez va a sentir vergüenza. Imagínense usted, si usted lo siente en estos momentos, la vergüenza que tuvieron que sentir esas personas. Entonces vamos a tener que cuando nosotros hablamos del judaísmo, o no vamos a hablar del judaísmo, sino de los judíos y de la continuidad de los judíos del tiempo de la colonia, estamos hablando de un fenómeno que tenemos que entenderlo a la luz de la visión ideológica, a la luz de la nueva forma de vida, a la luz de las circunstancias. Por ejemplo, como lo que tú decías, una persona viajando con un cuadro de Jesucristo. Sí. Estamos hablando de una situación que es completamente inusual, porque no estamos hablando aquí de la continuidad del judaísmo, estamos hablando de la supervivencia de judíos. Y es por eso que durante todo ese tiempo, aunque nosotros no podamos decir que hay una continuidad de judaísmo, como se conoce, sí hay una supervivencia y continuidad de judíos que continuó y continuó hasta el momento entonces en que fueron dadas las condiciones para reaparecer de nuevo. Y yo le doy muchas gracias al cielo porque nuestras comunidades, a Bene, a Mordejai en La Habana, que también vamos a hablar, yo creo que vamos a tener que tomar hasta otra entrevista. Sí. En realidad, de que cuando llegó el momento, entonces eso que parecía un fenómeno muerto,
eso que todo el mundo le hubiese gustado que hubiese quedado atrás, ha revivido y ha salido a la luz completamente. Como en Cuba hay muchas iglesias católicas que hoy en día se sabe que en su construcción están llenas de Maguen David, fueron construidas y tienen Maguen David. Es decir, alguien dijo, ¿sabes qué? Vamos a construir una iglesia católica, pero esto no va a permanecer para siempre. Un día estos Maguen David van a salir. Y no solamente los Maguen David, ellos no estaban pensando en el Maguen David que va a salir. Ellos van a decir, van a haber personas aquí adentro que van a verlos y se van a identificar y algo va a pasar. Qué y nosotros hemos sido esa generación bendecida, la generación del retorno, la generación del reencuentro. Las familias del Oriente primero entraron por el Oriente, pero las familias se movieron al Camagüey. Otros entraron por La Habana y ahí tenemos a la comunidad de Remedios también. Las familias de Camagüey, quiero decir algo que es muy significativo. La iglesia manda a que le manden un investigador y eso está recogido en el libro de Fernando Ortiz, que él documenta el hecho de lo que sucede. Y cualquiera que lo busque en internet se lo pregunta a ChatGPT, le dice, Fernando Ortiz le va a decir de lo que pasó. Ellos estaban muy preocupados porque la ciudad de Camagüey no producía figuras clericales. Y estaban tan preocupados que mandaron a pedir un investigador. Llega el investigador a Camagüey. Las familias de Camagüey se reorientaron, muchas de ellas vinieron del Oriente, eran familias de judeos portugueses que vinieron del Oriente y se asentaron en Camagüey. Y cuando el hombre empieza a hacer la investigación, le manda la respuesta para España. ¿Y cuál es la respuesta? Es interesante. Está en el libro de Fernando Ortiz. Dice, porque estas familias practican un catolicismo muy débil por ser cristianos nuevos conversos del judaísmo. Wow. Evidentemente lo vamos a tener en todos los marcos del Camagüey, como quizás tu familia de allá de Santa Cruz, como dice Bene, también allá en Las Tunas y en muchos lugares, en Remedios. En Remedios hay una comunidad, la comunidad de Remedios, la quema de la comunidad de Remedios, dicen bien claro. Allí dicen bien claro que la población era de origen judío. Uh-huh. En Cuba tenemos un fenómeno de judaísmo hasta muy interesante porque yo les voy a contar la historia. Cuando nosotros estamos retornando ya en diferentes comunidades, se aparecían diferentes familias y me decían, mira, nosotros que por los apellidos somos judíos. En verdad, un apellido no te dice nada. Tienes que entender que detrás de los apellidos hay una historia que es la que te lo va a decir. Eso hay que entenderlo. Y nosotros lo tuvimos bien claro. ¿Por qué? Porque incluso en Cuba surge el fenómeno de que, vamos a decir, la diferencia entre el judío, entre la familia de españoles que provienen del judaísmo, se diferencia de las familias de españoles que no venían tanto del judaísmo, es que la familia de españoles que venían del judaísmo no les gustaba la esclavitud, no tenían esclavos, tenían que tener los esclavos por la ley, pero ellos le daban libertades a los esclavos, le daban hasta los apellidos a los esclavos. Y esto fue lo que formó el fenómeno que llevó incluso a las revueltas, a todo esto. Y tenemos en la historia a Carlos Manuel de Céspedes, tenemos a Martí, todos los próceres de aquel periodo de tiempo vienen, es el pensamiento de esos judíos. Es el pensamiento de esos judíos, de cómo enfrentar las circunstancias y los retos que ellos tienen para crear una nueva sociedad. Y hay algo muy interesante. Un día se me aparece una persona de color, de piel oscura, negro, y me dice, no, yo vengo acá porque yo soy judío. Y bueno, sí, ¿cómo? Dice, no, pero es que por los apellidos. Entonces yo le digo, mira, te voy a decir una cosa, tú puedes tener un apellido que lo llevó una familia judía, pero a muchas de las familias aquí que llevaban esos apellidos de familias judías, se lo dieron también a los esclavos.
Sin embargo, le dije, pero vamos a estudiar el fenómeno, porque a mí me parece muy curioso que surja en tu corazón ese anhelo. E investigando en la historia de Cuba, nos vamos a encontrar un hecho muy curioso, y fue que en España habían negras que se convirtieron al judaísmo. Noten esto, escuchen esto. Negras esclavas que se convirtieron al judaísmo, eran judaizantes y fueron expulsadas de España y las desterraron a Cuba, a La Habana. Wow. Interesante, es muy interesante. No, tal vez no estamos diciendo que de ahí haya habido una gran línea, pero hoy por hoy tenemos que entender que hay una línea incluso a seguir y a investigar, que tal vez personas que encuentres tal vez tienen un anhelo en su corazón porque tal vez sean una beta de esa línea incluso. Definitivamente. Sean una beta de esa línea incluso. Y eso fue lo que nos abrió también las puertas desde un inicio, no solamente a trabajar con en el marco del retorno de las familias judías del tiempo de la colonia, sino también abrir un marco también a aquellas personas que no tenían una forma de probarlo todavía, o que no tenían historia, o que no tenían ciertas cosas que se podían declarar como Benei Noah, como hijos de Noé, y también de cierta forma estar en el contexto apropiado de una comunidad que era compleja y que habría la oportunidad de que pudieran crecer y pudieran estudiar juntos también a estas personas que, vamos a decir, estaban regresando. ¿Por qué? Porque nosotros, si analizamos la historia, de la liberación en Cuba, Cuba fue el último de los bastiones de liberarse de España, fue el último, casi que nos quedamos ahí, pero fue, bueno, el último. Tenemos que entender que adjunto a personajes como Carlos Manuel de Céspedes, Máximo Gómez, José Martí. La importancia de José Martí. Tenemos también a Antonio Maceo. Y tenemos que cuando Antonio Maceo murió en las sinagogas aquí de los Estados Unidos, de Cayo Hueso, se hizo silencio para honrar Wow. a una gran pérdida que decían estos judíos que habían tenido en Cuba. Muy interesante, ¿no? Entonces yo digo que si nosotros vamos a buscar la continuidad o el judaísmo de los judíos que en Cuba se mantuvieron salvando su vida, lo vamos a hacer, como yo le dije al rabino Rotem en Ecuador. Yo le contaba al rabino Rotem esto, yo le decía, si lo vamos a ver, tenemos que localizarlo a través de la familia de los Mambises, de aquellas familias que anhelaban la liberación, que anhelaron este proceso, que fueron adelante en este proceso y que crearon las bases. Si hoy, y yo posteriormente lo hice, si vamos a hablar del pensamiento filosófico de nuestra comunidad de retorno, tenemos a José Martí. Es el pensamiento martiano. Sí. Yo cuando hablo del pensamiento martiano, hablo de la herencia de nosotros, de los judíos del tiempo de la colonia. Yo cuando veo la figura de Martí, veo a alguien que sintió el mismo deseo que yo, porque se interesó por el hebreo, habló hebreo, fue alguien que en toda Latinoamérica fue el amigo de los judíos reconocidos. Estuvo en la sinagoga de los judíos, es un escritor que escribe de Hanukkah, escribe de Moisés, y de Moisés dice el hombre del amor. Es un tratado muy bonito de Martí donde se refiere a los judíos también, pero ese tratado de Hanukkah es para deleitarse, la verdad. Correcto. Que cuando a un cristiano le pregunten quién es el hombre del amor, indudablemente tiene una sola respuesta. ¿Quién va a ser? Jesús. Pero ver en el pensamiento martiano que Martí dice que Moisés es el hombre del amor, wow, es un reto para nuestra comprensión
un reto para la comprensión de la historia, un reto para la comprensión directamente de todo este proceso que creo que nos ha formado. Y como tú bien decías, tratando de enfocarnos en este proceso de la comunidad del retorno, la comunidad de los Bnei Anusim. En el mundo, yo sé que fuera de Cuba le llaman mucho comunidades emergentes. Sí. Las comunidades emergentes son comunidades de conversos, es decir, de que se convierten al judaísmo. Son comunidades que trabajan con el único interés de la gente que quiere convertirse al judaísmo y llegar ahí. La comunidad de nosotros realmente fue una comunidad, ha sido y se mantiene siendo una comunidad más compleja. Por eso te decía en un principio, no somos una comunidad emergente, somos la comunidad del retorno, porque el retorno comienza con la identidad y la identidad comienza por esa línea de sangre que se mantuvo, que está ahí, de familias casándose con familias, que se mantuvo en el deseo de ser libre, de establecer principios de libertad para todos, que se mantuvo en el momento que le dieron a los propios negros sus apellidos y los vieron como gente igual, porque salimos de la tierra de Egipto, de ser esclavos, y tenemos un concepto diferente de la esclavitud. Wow. Salimos de allí. Entonces, judaísmo no es solamente la observancia de una fiesta. Judaísmo es la parte que entendemos nosotros de humanidad también. Es la parte que entendemos nosotros de ser un ser humano justo. ¿Y cómo se participa de esa justicia? Porque cuando la Torá dice, que saliste de la tierra de Egipto, dice no maltrates a otro porque tú fuiste esclavo. No está hablando allí de comer cerdo, no. Está hablando del recuerdo, recuerda. Exactamente, está hablando de cómo tú interpretas los movimientos sociales, la historia, la justicia. Para mí, primeramente, el judaísmo, antes de ser ceremonial, es un principio de justicia. Y cuando creo que nosotros retornamos a ese valor moral, entonces tiene sentido lo ceremonial. Occidente se nutrió de ese principio de justicia. Las leyes luego que se establecieron, tanto aquí, por ejemplo, en los Estados Unidos, está basado en ese principio de justicia. Es correcto. ¿Y viene de ahí, de la Torá? ¿Viene de la Torá? Es correcto. Entonces, lo que quiero decir es que el judaísmo no es solamente elementos ceremoniales y festivos. Tiene que ver con algo que está mucho más en la identidad también, y que creo que a la hora de retornar, el retorno comienza con tu identidad, comienza con la reparación de estos elementos tan importantes y vas creciendo. Y como dice Bene, viene la cultura, dice Bene, ¿cómo voy a interpretar? Nosotros tuvimos que resolver situaciones como la siguiente. El gobierno cubano es un gobierno antisionista. Editaba libros contra el sionismo. Y cuando nosotros reaparecemos en el marco, vamos a decir, del horizonte cubano como judíos, aparecemos como judíos que amamos Israel, que somos prosionistas y que no estamos interesados ni en el ladino ya, ni en el yiddish. Estamos interesados en el hebreo porque reconocemos de que hay un Estado de Israel que ahora corporiza la nueva realidad judía. Entonces eso evidentemente, vamos a decir, nos trajo dificultades. No es que nosotros estuviéramos, voy a señalar algo también muy importante, no es que nosotros estábamos en contra del gobierno o estábamos haciendo cualquier tipo de actividad en contra del gobierno, para nada. Nosotros estamos en un proceso que es muy difícil de separar de su valor sociológico y de una comprensión ideológica que tal vez iba a ser diferente. Y que evidentemente fuimos en algunos momentos detenidos, fuimos perseguidos, fuimos rechazados, fuimos a veces ultrajados. Por ejemplo, yo mencionaba que nosotros nos conectamos con Shabbat Israel y tuvimos una maravillosa relación con Shabbat Israel hasta el año 2005-2006. ¿Por qué se rompió? Les voy a contar. Porque
para esa fecha, yo estaba ya en la comunidad de La Habana, la comunidad que atiende una de las personas que también que vino de un contexto familiar judío, que va a ser Mordejai, alguien también que como Alberto Velázquez va a ser un instrumento fuerte en la recuperación de la identidad y de todos estos valores judíos para apoyar a personas como las que hemos tenido, que sí, que han salido de Cuba y que han logrado, como David, el rabino David Córdoba, que nosotros nos sentimos orgullosos que él haya alcanzado, y no solamente él, muchas familias ortodoxas que viven en Colombia, que viven en Nueva York, y como las que tú has entrevistado, como Benjamín, como otros también. Pero en el año 2006, yo estaba en La Habana atendiendo allá con Mordejai, y somos citados por la esposa de Yaakov Beresniak. Yaakov Beresniak, ¿quién es Yaakov Beresniak? Yaakov Beresniak es hijo de padre judío. Ajá, el padre era Ashkenazi, la mamá de él no era judía, que se casaron con no judíos. Por la ley, él no es judío. La ley de la ortodoxia no es judío. Pero Yaakov Beresniak lo coloca el gobierno cubano frente el presidente de la sinagoga ortodoxa de Cuba. Wow. Pero tenía un gran problema, él no era judío ortodoxo. Y hay un gran problema, aunque en Cuba fueron a hacer las conversiones Masortí, a eso a él no le tocaba. Porque aunque él hubiese hecho 5 o 6 conversiones Masortí, no lo hacía un judío ortodoxo. Su esposa era cristiana. Pero no solamente era cristiana, en ese entonces su esposa era la que atendía consejo de iglesia en relación con el Consejo de Estados. Wow. Entonces Yamile, ella comienza a estudiar el fenómeno de nuestra comunidad. Y se reúne con nosotros y dice: el Consejo de Estado está interesado en saber, y en esto, y en esto, y en esto. Y así nos dice, y empieza un proceso. Y ahora nos dice: bueno, creemos que sí, que algo bueno va a salir de todo esto. Incluso ya Yaakov nos dice: bueno, ustedes van a participar, se les va a permitir entrar a Edat Israel. Y bueno, pues las familias de nosotros, eso fue una gran alegría. Las familias de nosotros empezaron a ir a Edat Israel. O sea, esto es algo que si nosotros no lo contamos, la gente no lo sabe. Entonces ellos nos dicen: pero queremos que ustedes nos aporten los contactos de ustedes con Israel, la literatura, para nosotros poder ver todo esto, el alcance de todo esto que ustedes tienen. Perfecto, nosotros la entregamos. Al final nosotros no estamos buscando ni problemas ni creando ningún tipo de situación. Perfecto, la entregamos. Y las familias empezaron a ir a la sinagoga, y se fue hasta la fiesta de Hanukkah, y se fueron a 2 o 3 eventos más. De momento, Yaakov nos manda a buscar a Mordejai y a mí y nos dice: ya las familias de ustedes no van a poder venir más a la sinagoga. Wow. Y resulta que al final el gran objetivo de ellos era tener la información de nosotros. Yaakov Beresniak, no tengo nada en contra de él, pero sí tengo en contra de una acción que hoy, incluso aquí, voy a lograr revelar, básicamente. Él se presenta a Shabei Israel como el presidente de la comunidad de los Benei Anusim en Cuba. Wow. O sea, él me usurpa mi identidad. A mí hay un poco de persecución para ese momento en Cuba, y finalmente logro salir de nuevo al Ecuador. Salgo al Ecuador, y cuando yo estoy en el Ecuador, incluso a mí me escriben y me dicen: no, Shabei de Israel está diciendo que tú eres un usurpador. ¿Por qué? Porque Yaakov Beresniak podía viajar a Israel con toda la ayuda, evidentemente, del gobierno. Se presentó allá como el presidente de los Anusim, se presentó, logró los precedentes,
Y entonces quedé yo como el usurpador, fui yo, el usurpador. Para Eliyahu Birbaum, sí, posiblemente el rabino Eliyahu Birbaum, que es el rabino de Shabbat Israel, hasta el momento posiblemente crea que yo, porque traté de escribirle posteriormente y me rechazó totalmente. O sea, me rechazó, yo fui el usurpador. El rabino David Córdoba sí fue a Shabbat Israel, se reunió con el presidente, con Michael Freund, y él logró revelar la historia de lo que sucedió. Entonces, incluso para tiempo después va el presidente de Shabbat Israel, Michael Freund, visita Cuba, sale por los periódicos. Michael Freund visitó a Cuba, la comunidad de los Bnei Anusim. Resulta ser que le pusieron fue un fraude, porque él no visitó ni se relacionó con la comunidad de los Bnei Anusim que vinimos retornando desde los años anteriores. Él lo desviaron completamente hacia Dat Israel, donde Jacob no es ni siquiera sefaradí, porque él es descendiente de los Ashkenazim, y su esposa, bien, hicieron la conversión. Allá la hicieron con todos los papeles de nosotros, con toda la historia de nosotros y con todas estas cosas. Wow. Entonces, estas han sido las cosas que evidentemente hemos tenido nosotros que enfrentar. Y yo no cuento esto para crear enemistad. Mi corazón está tranquilo. Pero Eliezer, ¿sabes una cosa? Siempre es bueno los testigos y las evidencias. Si tú te presentas ante un juez, el juez te va a pedir evidencias, y las evidencias son testimonios como el de Alberto, como el de Rabino Córdoba, entre otras personas que he tenido la posibilidad de entrevistar, y siempre tú eres el eje central del fundador y la persona que se levantó, como yo digo, llevaste el judaísmo a otro nivel, relaciones que comenzaste a hacer, obviamente todo esto en coordinación con otras personas que también forman parte, como es el caso de Alberto, como es el caso de tantos otros. Mordejai, como o sea, no se puede quedar la figura de Mordejai, porque jugaron un papel importante en la expansión del judaísmo y de esas familias que venían retornando a que se documentaran, a que conocieran la historia, que es muy importante, aportar elementos de historia, de conocimiento. O sea, esto es un papel importantísimo. Y es el mérito a quien mérito merece, como yo digo. El mérito a quien mérito merece. Exactamente. Y el Creador nos dio la oportunidad, nos dio la maravillosa oportunidad que también, como digo, las familias comienzan por un proceso y hay algunas que se quedan en etapas del proceso disfrutándolas. No todas las familias tienen que llegar a la parte final, a la conversión, y no todas tienen que llegar. Yo siempre le decía, y una cosa de las que conversaba mucho con Mordejai, y a veces con el rabino Córdoba. El rabino Córdoba siempre estaba muy preocupado por la gente que no siempre eran tan observantes. Y él tiene toda su razón, porque para él había una importancia muy grande. Yo siempre lo entendí, pero también entendía que esto no es un problema de llegar a la conversión, es un problema de retorno no solamente para nuestra generación, aún para otras generaciones. Y yo les decía a Mordejai y a David y a Bene, ahí yo les decía, mira, no nos preocupemos tanto, más bien reforcemos la identidad de que lo que la persona quiere. ¿Por qué? Porque tal vez su hijo sea la persona que llegue un día allí a ese final. Claro. Pero si esta persona no se desconecta del otro marco y no viene aquí, entonces su hijo todavía está como los que están forzados allá. La comunidad de los retornantes abre un proceso para que ya las personas se desconecten de allá, y para mí eso es muy valeroso. Para mí es muy significativo e importante y valeroso que la persona se desconectó ya de la identidad que fue forzada y que ahora viene un terreno nuevo donde vuelve a reconectarse, vuelve a identificarse como judío, empieza a entender su historia, empieza a sanar
empieza a sanar, empieza a entender una nueva ideología mental, se desconecta de las trinidades, se desconecta de los falsos mesías, se desconecta de toda una serie de cosas. Yo creo que eso es lo que habla el Rav Kook. Sí. El Rav Kook habla de que la Geulá, la redención, es un proceso. Definitivamente. Y una generación que se desconecta es una generación que crea el precedente para que la segunda generación le sea mucho más fácil en el proceso. Por lo tanto, yo no solamente trabajo en virtud de los que llegan allá a la conversión, yo sigo trabajando, nosotros seguimos trabajando aquí todavía en la línea, en la primera línea allí todavía, de los que se siguen desconectando, de los que siguen entrando, de los que siguen buscando su identidad. Y este no es un proceso del pasado, sigue siendo un proceso del presente en Cuba, sigue siendo un proceso del presente, la experiencia no ha terminado. Sí tenemos el hecho de que las familias cubanas salen y siguen saliendo, y amén por ello, porque eso es bueno, porque ya esas familias pueden disfrutar de su vida y de su marco judío en el exterior y llevarlo a donde quiera que lo quieran llevar. Pero aunque se vayan, sí hay todavía muchas personas y seguimos siendo el punto de referencia para todos aquellos que en Cuba le entre ese bichito en el corazón, quieren buscar su identidad, quieren y andan en esa. Ahí hay una comunidad que ha tenido una experiencia y que no pretende ser controladora. Lo que pretendemos es ser, como dijo Bene, desde el principio, proyecto es ser, somos una ayuda. La palabra es ser significa ayuda. Esa es nuestra ideología y nuestra mentalidad. Qué bonito. Y mira, vamos a hacer una cosa para ir terminando. Voy a poner las fotos de tu vida en Cuba, de la comunidad de Cuba, pero esto va a estar acompañado con una pregunta, porque es evidente que mirar el presente, ¿no?, también permite evaluar esa continuidad histórica que mencionas y también comprender hacia dónde se proyectan estos procesos. Por eso la pregunta que tengo muy importante para ti es: ¿cuál es la situación actual del judaísmo de retorno en Cuba? ¿Cómo lo describirías hoy la continuidad de esas comunidades? Porque si bien es muy importante, y aquellos desafíos obviamente que enfrentan los judíos, esos judíos del retorno en el contexto cubano contemporáneo. Y esto lo voy a hacer acompañado de, o sea, aquí hay historia, usted lo va a ir viendo mientras él responde las preguntas. Van a quedar fotos que yo las voy a poner aquí en la entrevista ya en proceso de edición, porque aquí la aplicación solo me dejó poner 10 fotos, pero que la van a ver todas, ¿ok? ¿Vale? La van a ver todas. Voy a comenzar por esta en lo que le doy la antes de responder, me gustaría mucho, puesto que no he hablado mucho de Mordejai, pero que él también tiene historia y experiencia, que aunque sea a través de audios, pero que tú logres hacerle la entrevista a Mordejai. Sí, esa fue una de las cosas que te había platicado, que lo efectivamente, quien hoy también, vamos a decir, es un representante de la realidad actual de Cuba. Él es un representante de esa realidad actual. Y bueno, voy a ir, en la medida que vas pasando las fotos, evidentemente ahora voy a ir dando una respuesta. Desde un inicio se abrieron comunidades en diferentes provincias, como fue La Habana, Santi Espíritus, Camagüey, Las Tunas. Aquí tenemos a Labat Sion, la comunidad, vamos a decir, una de las comunidades que alcanzó un desarrollo muy grande, también en Holguín y también en Santiago de Cuba. Finalmente, con el traslado de Benesra a los Estados Unidos, la comunidad quedó, pero vamos a decir, en un contexto ya cerrado, porque la casa de él fue una casa decomisada y evidentemente las personas que quedaron también viajaron a otros países, como vemos a Manuel. En el caso de la casa de Camagüey, sigue siendo una referencia. Ahí tenemos una foto de aquellos tiempos. En Camagüey hacíamos los famosos mahané, que eran aquellos momentos de campamento
donde las familias se unían de todos los lugares, venían a Camagüey y allí disfrutábamos de todas estas cosas que hemos estado hablando hoy, de riquezas tanto ideológicas, culturales, como del idioma hebreo, como de la halajá, de la vida exactamente del judaísmo. Así que allí en Camagüey en estos momentos sigue la casa de mi padre siendo un punto de referencia y aquí están tus padres, para las personas sepan que estos que ven aquí en pantalla, Eliezer junto a sus padres. Exactamente. Briñones es el que en estos momentos representa a la comunidad del entorno Anousim, relacionados también incluso con Bnei Noach. Ahí lo tenemos junto a mi padre. Así que las personas que viven en estos lugares pueden conectarse. En La Habana, ahí está Mordejai, sigue Mordejai siendo el punto de referencia en La Habana, así que las personas que viven quizás cercanos también pueden conectarse. En Camagüey sigue la familia de mi papá con Briñones. En Holguín, las personas también que están cercanas a Holguín o Las Tunas sigue siendo una de las casas, la casa de Manuel Bartolí. Allí sigue siendo también un lugar donde pueden conectarse. Santiago de Cuba, allá en Santiago de Cuba está también la casa de José de los Santos, que desde los tiempos antiguos también es una de las familias que regresó, hizo su conversión, y otras familias también, una comunidad completa, en algunos casos de conversos, que en este caso también dirige el rabino David Córdoba allí en la ciudad de Santiago de Cuba. En el caso de Las Tunas, Bene puede dar alguna referencia en este momento. Sí, allá en Las Tunas, como tú dijiste, bueno, se perdió mi casa, que era la casa sinagoga, porque la confiscó el gobierno. Y que cuando yo salí como refugiado político y religioso, pues ellos me confiscaron mi propiedad, mis bienes. Pero siempre han quedado familias conectadas, de alguna manera que yo desde acá, desde Estados Unidos, siempre le estoy proveyendo información y se mantiene la conexión con el mismo proyecto ese que Eliezer y yo hemos llevado adelante por tantos años. Y es bueno señalar antes de terminar que bueno, muchos de los atuendos estos que se pusieron en la sinagoga allí de Baxión fueron traídos por Sai, un canadiense judío que fue el que donó el parojet y trajo la bandera y muchas cosas que fueron experiencias de aquella época. Y me llama la atención a mí el momento en que yo presenté un grupo de fotos, me acuerdo en el patronato, que el mismo doctor Miller llamó a Vélez, pero mira qué belleza de fotos y este hombre, o sea que hubo un trabajo con una respuesta y una responsabilidad que ha dejado hasta el sol de hoy una evidencia del trabajo que se ha hecho. Exactamente, Hadassah, y creo que me gustaría mucho definir algo. Nuestro trabajo no es alejarnos ni de la experiencia ni de la realidad del judaísmo cubano. Somos el resurgimiento y el retorno del judaísmo de la colonia y no existiría, vamos a decir, alegría más grande que la de poder de una forma u otra llevarnos totalmente bien y tener las mejores relaciones con todos los marcos judíos que existen en la isla, de respeto y de relación. No de integración, porque todos en el judaísmo, todos tienen sus líneas, sus marcos. Esa es la gran realidad judía, pero sí de respeto y de relación. Qué bonito. Y bueno, la verdad que estoy muy contenta de que ustedes hayan tomado, hayan dispuesto su tiempo para contar sus historias. Yo sé que hay mucha más historia. Alberto, me encantaría en su momento también entrevistarte porque tú también tienes muchas cosas que contar. Todos esos poemas, ¿por qué no sacarlo también para que las personas... Habitualizarlo, sí. Es muy fácil hoy con las tecnologías a través de Amazon. Se puede hacer un trabajo profundo con esos textos, ver un proceso de edición formal y todo eso también lo podemos ver. Ya en privado conversaremos un poquito para darle visibilidad también a eso y que también es
como mantener también el legado vivo de la persona que lo escribió, porque eso tiene continuidad. Hadassah, una vez yo tengo material que está disponible de información, de cosas que te pueden ser de ayuda y de información para el trabajo que tú haces, que sin ninguna restricción te los pongo también a disposición. Y Claro yo siempre estoy conectado con mi amigo y hermano Eliezer y no nos hemos desconectado desde que llegamos, desde que yo salí primero. Yo salí en el 2006, voy a cumplir ya 20 años en Estados Unidos. Pero bueno, él salió después y nos reencontramos ya en el exilio, él por allá por Ecuador, yo aquí en Estados Unidos. Y de alguna manera siempre hemos estado relacionados. Y ahora te tenemos a ti, que eres una figura pública y estás haciendo este gran labor, y te lo agradezco infinitamente. El tema cubano me interesó mucho porque es muy poco visibilizado. O sea, la historia de ustedes yo no la conocía, para ser honesta. Y la historia de tantas amistades mías, también como es el caso de Benjamin, de Abraham en México, habían cosas que yo no conocía, elementos fundamentales de su vida, de su judaísmo, cómo lo vivían en Cuba, que eran desconocidos para el mundo exterior. Hoy en día se cree que en Cuba no hay judaísmo, que en Cuba el judaísmo se perdió, que nunca existió, y también hay mucho desconocimiento respecto al tema. Y por eso mi enfoque total es también darle visibilidad aquí en mi comunidad, que muchas personas conozcan historias como la de ustedes. Exacto, muchísimas gracias por eso. Gracias. Y le digo a toda persona que está buscando en Cuba, que a veces no quiere una conversión final, que no se asuste, que se pueda acercar a la comunidad, porque la comunidad tiene una respuesta de reconexión para ella, para que lo viva allí. Y si está buscando llegar a ese elemento final, también, porque para eso le damos gracias al Creador, que tenemos a nuestro rabino David Córdoba, un rabino que surgió de nuestro contexto y hoy representa también esa realidad y esa idea. Y voy a finalizar con esta foto, porque aquí menciona al rabino, aquí aparece el rabino Córdoba. Ay, déjenme, y la pongo por acá, porque aquí también aparece el rabino Córdoba, porque es, digamos, como un producto de la comunidad de ustedes. Y mira ahora donde se encuentra el rabino Córdoba, en Israel, estudiando en una yeshiva y ejerciendo como rabino también para la comunidad de Cuba. O sea, esto ha sido una continuidad tremenda. Aquí el judaísmo no ha muerto de ningún tipo. Está en un judaísmo vivo y que se mantiene hoy en día el legado de cada uno de ustedes. Y bueno, quiero ya darles las gracias a cada uno de ustedes nuevamente, y disculpen ser tan reiterativa con esto, pero el tiempo yo sé que para ustedes es muy importante y le agradezco grandemente que ustedes hayan estado hoy aquí. Muchas gracias también para ti. Shalom Aleichem, Malachei HaShalom, Malachei